En el orden del día corresponde dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas en materia de grupos parlamentarios. Le pido a la segunda secretaria de lectura de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Gabriela Evangelina Pinedo Morales, presidenta de la Comisión Permanente de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. Francisco Javier Calzada Vázquez, en mi calidad de diputado local de la Honorable 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, con el debido respeto vengo a someter a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el segundo párrafo de la fracción primera que los partidos políticos tienen el fin de promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizadores ciudadanos hacer posible su acceso al ejercicio del poder público. En el ejercicio del gobierno, esta capacidad se traslada a las cámaras y, en el caso de los estados, a las legislaturas locales. Es así que, con el fin de que las diversas expresiones ideológicas se vean representadas y tengan voz de una manera equilibrada en el ejercicio del gobierno de la legislatura, los diputados y diputadas se agruparán en fracciones parlamentarias. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los grupos parlamentarios constituyen en la actualidad una parte toral del Congreso, pues consensan en lo interno las posiciones de sus integrantes a fin de generar un posicionamiento en donde converjan todas sus ideas, y de ahí que se faciliten las negociaciones al exterior, con el resultado de generar una mayor producción al interior del órgano legislativo. El artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas prevé dos formas en las que los diputados y diputadas pueden conformar un grupo parlamentario. Inciso A, al menos 2 diputados si pertenecen al mismo partido político, y B, al menos 4 diputados si pertenecen a distintos partidos políticos. En su oportunidad, el legislador considerará oportuno garantizar que un grupo que debe suponerse comparte la misma ideología tenga participación ponderada en el máximo órgano de gobierno de la legislatura, con los beneficios que esto trae consigo, sin que para ello exista más trámite que la afiliación partidista per se. Pero el legislador no consideró que la libertad de asociación de otros diputados y diputadas de diferentes partidos políticos, sin partido o independientes, pudieran verse lesionados si un acuerdo entre pares deben cumplir con requisitos distintos en su caso y otro. No olvidemos que, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vinculación entre un grupo parlamentario y el partido político es solo personal, no institucional. Esto es, los grupos parlamentarios no son órganos de los partidos políticos, sino del Congreso, y cuya constitución, además, se limita a la duración de una legislatura. Por otro lado, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas establece 2 tiempos en los que deben constituirse formalmente los grupos parlamentarios. Inciso A, la segunda sesión del
del primer periodo ordinario de sesiones, inciso B, en el momento que se decida su constitución. Lo ideal es que, en todo caso, la norma sea clara y que, en casos concretos, no esté sujeta a interpretación. Como dice Clara Huerta, al enunciado normativo en sí corresponde una estructura propia que la teoría general de las normas ha establecido, que se integren por 3 elementos: hecho, cópula y sanción o consecuencia jurídica. Falta de alguno de estos elementos es una deficiencia técnica imputable al legislador y, a consecuencia es la imposibilidad de satisfacer la norma, así como de exigir su cumplimiento. La toma de acuerdos es el fin último de la política, porque es a través de ellos que puede lograrse el máximo objetivo del ejercicio de gobierno, el bienestar de la comunidad. Es por esto que legislar sobre las formas en las que los representantes populares resulta de suma importancia para que todos los diputados y diputadas, en igualdad de circunstancias, tengan voz y voto en las decisiones del Poder Legislativo y encuentren la debida representación en los órganos de gobierno del mismo. Las posturas en la toma de acuerdos no son ni deben ser inmutables, sobre todo si, como se entiende, el diputado o la diputada, si bien por afiliación puede tomar parte de un partido político, el que lo postula por elección es un representante popular, sin menoscabo de la afiliación partidista de sus representados. Es por esto se entiende que el legislador no limita la conformación de grupos parlamentarios al inicio de la gestión legislativa de la legislatura en turno. La obligación de conformar los grupos parlamentarios durante la segunda sesión del primer periodo ordinario obedece sin duda al hecho de que se pretende que desde el inicio los trabajos legislativos cuenten con orden y dirección, pero no sería justo cerrar la posibilidad de que en el transcurso de la gestión legislativa el acomodo de las fuerzas políticas y las posturas individuales de los legisladores se modifiquen conforme a la mutación de los intereses sociales. Y no sería justo tampoco que, en el caso de algún conflicto interno de partidos u otro hecho semejante, un legislador se vea limitado en sus derechos políticos por un poder y no poder formar otro grupo parlamentario, haciendo uso de su libertad de asociación. Por tal motivo, a juicio del suscrito, la libertad de formar nuevos grupos parlamentarios no debe tener límites temporales, de manera que en los casos en los que 2 o más diputados o diputadas o 4, si son de partidos distintos, cumplen con los requisitos que señala la ley vigente, tengan la garantía de que sus derechos pueden ser representados por un grupo parlamentario conformado voluntariamente. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, fracción 46, fracción primera, y 48, fracción primera, 49 y 52, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 96, fracción primera, 97, 98, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto. Único.
Se adiciona un párrafo segundo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 43. Los grupos parlamentarios deberán entregar la documentación requerida en el artículo precedente a la segunda sesión del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio constitucional. Lo anterior sin menoscabo de que en cualquier momento pueda conformarse un nuevo grupo parlamentario en los términos de la presente ley, ante lo cual se dará aviso oportuno al presidente de la mesa directiva. Los grupos parlamentarios conformados con posterioridad al inicio de la legislatura tendrán los mismos derechos y atribuciones que los grupos parlamentarios que hayan sido conformados al inicio, una vez cumplidos los requisitos del artículo anterior. El presidente de la mesa directiva dará a conocer la constitución de los grupos parlamentarios, los que a partir de este momento ejercerán las atribuciones previstas por la ley. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan las disposiciones que contravengan la presente. Atentamente, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada secretaria. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. ¿Nadie? No habiendo registro, pasamos al siguiente punto del orden del día. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el próximo día miércoles 26 de agosto del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias.